¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Maciosar Político exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Recuerdo que en prepa mi escuela hizo obligatorio una simulación de las Naciones Unidas, donde habían varios delegados representando un país y un moderador que era alumno por cada sesión o salón. El moderador tenía el poder de ponerte advertencias en caso de que interrumpieras a otros delegados. Y me llama mucho la atención que un moderador se intoxicó de poder, entre comillas, y sacó a varios delegados de la simulación, regañaba a los delegados y ponía advertencias por cualquier cosita. En cambio, los moderadores de los demás salones eran muy tranquilos, no ejercen su poder, y yo veía como este moderador intoxicado de poder se le cambió su personalidad. Y me dije, oye, si así se pone siendo moderador de una simulación de las Naciones Unidas con alumnos, imagínate si este güey llegara a ser alcalde o gobernador. No, se nos vuelve un dictador. Luego ya en carrera me involucré en grupos estudiantiles y hablando con una asesora de estos grupos, ella me platicó que solamente en esa semana habían 7 imputaciones pendientes. Ahora, ¿qué es un juicio de imputación? Es un juicio simulado donde el presidente o el vicepresidente tratan de sacar a la otra persona del grupo estudiantil. Es como un golpe de estado. Y un juez alumno lleva a cabo el proceso como mediador. Ahí también dije, ¿cómo pueden estos alumnos perder piso, pelearse de tal manera por un poder sobre un grupo estudiantil? Dijeras tú, oye, me estoy peleando por una candidatura a diputado. No, ¿qué tanto poder puede tener el presidente de un grupito de alumnos o de carrera o lo que sea? Pero ahora sí, pero aún así ves cómo se les sube. Yo no sabía, pero por este choque de presidentes y vicepresidentes en México, ya no existe la posición de vicepresidente. Ahora se le llama secretario de Gobernación. Y de acuerdo a Max González, de la revista de Estudios Políticos de la UNAM, las constituciones que existieron durante el siglo XIX en México establecieron la vicepresidencia, pero el deficiente diseño constitucional confrontó al vicepresidente con el presidente, creando una mayor estabilidad. Ahora, mi problema es que sabía que el poder corrompe y un poder absoluto corrompe absolutamente, pero no tenía un término para describir este suceso que vemos en nuestros políticos, CEOs, líderes de México y en el mundo, también en el mundo pasa. Hasta que leí de algo llamado el síndrome de Ubris, Ubris con H, Ubris. Al hablar de este síndrome, explicaremos por qué es vital que lo entendamos para analizar y elegir mejores gobernantes, fortalecer un sistema democrático que tenga contrapesos para evitar la acumulación de poder en una persona y en caso de llegar a ser un líder con influencia, cómo podemos prevenir perder piso. ¿Qué es el síndrome de Uris? De acuerdo al libro En el poder y la enfermedad, enfermedades de jefes de Estado y de gobierno en los últimos 100 años, de David Owen, que fue ministro en el gobierno inglés de James Callaghan, y el psiquiatra Jonathan Davidson, también ingleses. Este es un trastorno que se puede adquirir después de que un líder ha mantenido el poder durante un periodo de tiempo. Y sus síntomas incluyen el uso de poder para la autoglorificación. Y un ejemplo son los políticos que quieren hacer un parque con su nombre o una estatua suya. Tienen una obsesión con su imagen personal, exceso de confianza en sí mismo y desprecio ante las críticas. Pérdida de contacto con la realidad, se aíslan, hablan como un mesías en sus discursos diciendo que ellos tienen la verdad o que ellos solo van a hacer el cambio verdadero y tienden a ser impulsivos. Muchas veces podemos darnos cuenta si alguna persona se va a corromper
por el poder en base a una característica que se llama el narcisismo. Las personas narcisistas tienden a caer ante este síndrome de Uris con mayor facilidad. ¿Por qué? ¿Qué es un narcisista? Es una disfunción de personalidad y se define como el amor excesivo hacia uno mismo, en el que se sobreestiman las propias habilidades y recursos, escuchándose arrogantes, a gritar mucho, todo ese tipo de cosas para compensar su falta de autoestima, y por eso necesitan la validación de otras personas para sentirse bien. De acuerdo a la psicóloga de la Universidad de Almería, Cristina Roda. Entonces, un narcisista que busca la política como forma de validación de las masas, les gusta que les aplaudan, y qué mejor que tener un cargo público para esto. Entonces, por eso la política trae muchas personalidades narcisistas. Entonces, un narcisista con poder tiende a caer, como decíamos antes, con mayor facilidad ante este síndrome de Uris. Pero eso no significa que los demás somos inmunes también. Erich Fromm, un famoso psicólogo y judío alemán que escapó del nazismo, dijo que al contrario de lo que se piensa, el poderoso es un sujeto débil y enclenque psicológicamente, que para rellenar su personalidad y su vacío existencial requiere del dominado. Desde el Imperio Romano se sabía de los peligros y la vulnerabilidad que se vuelve uno con tanto poder. Y por ello, cuando los generales entraban a una nueva ciudad conquistada y escuchaban los cantos y gritos de las personas en las celebraciones que les hacían por sus victorias, estos generales o césares tenían una persona, un filósofo detrás que le repetía en su oído: Memento mori, memento mori, que se traduce a recuerda que morirás, que solo eres un hombre. Y de ahí podemos inferir hoy en día que el miércoles de ceniza tiene una finalidad similar al recordarnos que polvo somos y en polvo nos convertiremos. El problema de la actualidad es que nuestra sociedad y cultura favorece líderes arrogantes, primero porque confundimos el exceso de confianza con habilidad o capacidad de cumplir metas. Pon tú, si un político llega con toda la confianza del mundo y dice: esta será la cuarta transformación y mi sexenio estará en los libros de historia, junto a los grandes como Benito Juárez y Francisco y Madero, uno se puede dejar engañar que esa confianza en sí mismo es lo mismo a preparación, pero no, solo se traduce al síndrome de Uris. O hasta, si damos un ejemplo de un tema relevante ahorita, que es el fútbol americano, elogiamos o nos atraen los bruscos y arrogantes comentarios del dueño de los Cowboys, Jerry Jones, que diciendo que este año van a ganar y que los demás equipos le hacen los mandados, o que la culpa por la que perdieron fue del coach y no de él. Y malamente, al verlo decir comentarios polémicos en su yate de 355 pies, decimos: wow, ese hombre es un líder. Pero la realidad es que los Cowboys no han ganado un Super Bowl desde 1996. Y nos dejamos llevar por el discurso ruidoso de Jerry Jones. En cambio, de acuerdo al Harvard Business Review, los líderes humildes inspiran un trabajo en equipo más colaborativo, aprenden más rápido y aumentas el rendimiento del equipo de trabajo. Es obvio, digo, tú querrías trabajar para un jefe que esté todo el día regañándote, haciéndote sentir menos, que nunca se eche la culpa y que no puede empatizar contigo. También en el libro Good to Great de Jim Collins, este autor logró encontrar dos variables en los CEOs de empresas en Estados Unidos que lograron transicionar de promedio a niveles superiores de acuerdo al mercado en esa época. Y la humildad y la perseverancia fueron las dos variables que hicieron que aumente el rendimiento de una empresa. Malamente confundimos humildad con debilidad y exceso de confianza con poder. Pero te pregunto, ¿qué prefieres?
líderes con aires de grandeza que se vean poderosos, pero que no son efectivos a la hora de cumplir sus metas y que se estén peleando con todo el mundo, o líderes humildes pero rectos y perseverantes que puedan colaborar y aunque se vean débiles en papel, logran cumplir y cuando no, dan la cara para aceptarlo. Una vez le preguntaron a Obama que si la política fue un deporte, ¿cuál sería? Y él dijo que el fútbol americano, porque el americano, al igual que la política, es un deporte de contacto que requiere un trabajo en equipo, colaborativo. Entonces, imagínate, si tu quarterback es un arrogante hijo de la fregada que no colabora con nadie y que se siente con todo y que todo el día está hablando con las cámaras que yo soy el mejor y no sé qué, pero no ha ganado ningún título, pues, ¿qué prefieres? ¿Eso o un quarterback callado, humilde, pero que a la hora en la cancha sus acciones hablen por sus palabras? Ya para finalizar, es importante entender que a pesar de que los políticos, CEOs, famosos y personas con influencia pueden caer ante esta intoxicación de poder, cualquier persona que tenga poder sobre otro puede tener este síndrome, incluyendo a la persona común. Entonces, antes de criticar o juzgar a un líder, tienes que verte en el espejo y pensar, oye, he ejercido mi poder injustamente o para dominar a los demás. He tratado con respeto a las personas indefensas o vulnerables. En el pasado, ¿cómo he interactuado con empleados de servicios, meseros, lavaplatos, la persona que lava tu casa o simplemente el que limpia mis zapatos? ¿Uso mi poder para mi beneficio personal o para ayudar a los demás? Cuando tengamos una noción clara de nosotros mismos y de la realidad de este síndrome de Uris, podemos abrir los ojos y cambiar de un pueblo pasivo que se deja someter a ciudadanos pensantes y críticos, que vean con claridad el por qué nuestro presidente, por ejemplo, no acepta críticas cuando le hablan de feminicidios, masacres en Chihuahua o el peligro económico de cancelar un aeropuerto. Como también podemos detectar rasgos narcisistas en candidatos cuando su discurso nos diga que van a salvarnos y en base a eso podemos votar en un futuro por mejores servidores públicos.